clase. Ya, entonces el tema del día de hoy que vamos a trabajar es las especies en peligro de extinción. En nuestro curso es la sesión número 13, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es especies en peligro de extinción? Extinción. No son algunas de las especies que ya, debido, por ejemplo, a las actividades humanas, están generando que esas especies se extingan. Por ejemplo, ¿qué cosa hacen o qué actividades humanas son las que están generando la extinción de algunos animales, ¿no? De algunas especies de la flora y de la fauna silvestre. Nosotros ahorita estamos hablando de la fauna, ¿no? Por ejemplo, la caza y la pesca excesiva, ¿no? Cuando a veces algunos animales algunos de sus cosas que tienen los animales los comienzan a matar, ¿no? Solamente por quitarle algo que tiene algún tipo de valor. Por ejemplo, en la selva, bueno, en otros países donde hay elefantes, a veces cazan a elefantes solamente por el marfil, nada más, por eso. Después, lo único útil que le encuentran al animal, matan al animal solamente para quitarle esa parte de su cuerpo, ¿no? Luego, otro motivo es la destrucción del hábitat. Por ejemplo, hay animales que solamente se alimentan de cierto tipo. Por ejemplo, el oso panda se alimenta de un tipo de arbusto nada más. Cuando ha ido creciendo las ciudades, los bosques donde ellos habitaban se han ido extinguiendo. Y como no tienen alimentos, destruyen su hábitat, ¿no? Obviamente que como comen solamente cierto tipo de comida, entonces no tienen que comer y se van extinguiendo, mueren, ¿no? Luego tenemos la contaminación ambiental, ¿no? Ambiental, ¿no? Especies, a veces, o bien, cuando hay contaminación, a veces lo que hacen por sobrevivencia, se van a otro ambiente. A veces también es por el mismo clima, ¿no? O digamos, cuando hay el calentamiento, por ejemplo, peces que son de agua fría, cuando hay calentamiento global, entonces ellos salen del agua caliente y buscan otro hábitat, aguas frías, ¿no? Porque es su hábitat natural, ¿no? Ese es lo que se llama se contaminan el ambiente, ¿no? Destruyen el ambiente. Luego la contaminación, hemos dicho, ya cuando, digamos, hay derrame de petróleo, derrame de productos químicos en los lugares donde ellos habitan, que pueden ser ríos, pueden ser bosques. Eh, por ejemplo, los incendios, cuando hay incendios, sitios destruyen mucho el hábitat de los animales, sino solamente, y ahí los animales poco a poco van desapareciendo. La tala y quema de la vegetación, bueno, ya lo expliqué, ¿no? La tala es cuando destruyen los árboles, ¿no? Y un árbol para que vuelva a crecer nuevamente, tiene que demorar muchos años. Y luego también lo que se habló cuando se introduce especies de otro lugar que en vez de hacer el bien, se hacen el mal, porque esas especies eliminan a las especies nativas, ¿no? O pueden habitar las dos especies, pero lamentablemente la alimentación es poca de repente y una de las dos tiene que sobrevivir. Y otra cosa es la falta de educación poblacional, ¿no? La gente a veces compra especies que están en extinción para tenerlos solamente de adorno en sus casas, ¿no? Por ejemplo, hay tortugas que están en extinción, a veces la gente común lo compra y a veces no sabe que está en extinción, ¿no? Pero lo compra por tenerlo para tenerlos en su ambiente, que a veces no sobreviven porque no es su ambiente natural.
Y así, ¿no? Por ejemplo, acá en la foto observan, ¿no? A peces que al, son varados a la costa porque puede haberse producido algún derrame químico, algo que hace que salgan de su hábitat natural y son destruidas, ¿no? Y a veces no son pocas, sino son bastantes. Para eso, digamos, contabilizar todos esos consecuencias que se traen con las especies, es lo que se llama la lista roja. La lista roja es elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es la que más difundida en clasificar los estados de conservación de las especies. En otras palabras, nos va a categorizar, ¿no? Y con las siguientes siglas, ¿no? Cuando son amenazadas las especies, entonces se les dice en peligro crítico y vulnerable. Luego tenemos las especies EX extinta, EW extinta en estado silvestre, casi amenazada y preocupación menor. ¿No? Esas son las siglas que utiliza esta institución para medir o clasificar la conservación de las especies. Acá estamos trabajando la parte, digamos, administrativa de esas especies que están en peligro de extinción, ¿no? Como es que algunas instituciones tratan de, digamos, colaborar, ¿no? Con tener una estadística de las especies que están en peligro de extinción. Luego está el CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. ¿Qué hace eso? Regula el comercio de las especies amenazadas. ¿Con qué? Con el objetivo de asegurar su supervivencia. Luego, acá en el Perú tenemos el INRENA, Instituto de Recursos Naturales del Perú, ¿no? Que es en la que se encarga, digamos, de proponer proyectos, ¿no? Programas y normas sobre la fauna y la flora del Perú. ¿Ya? Ahora, el INRENA ha creado su propia categorización de especies en peligro de extinción, que tiene la siguiente división. Entonces, la división que nosotros vamos a presentar, ¿no? Es la del INRENA, que pertenece al Perú. Todo lo que vamos a ver adelante es la clasificación que ha hecho el INREN, ¿no? Muy aparte de la lista roja que elaboró el UICN. Entonces, mira, ¿cómo clasifica especies en vías de extinción? ¿No? ¿Qué son ellas? Ellas son las especies que están a punto de desaparecer. ¿Ya? O sea, cuando una especie está, digamos, muy ligada, muy comprometida con su existencia, es una especie en vía de extinción. Cuando una especie ya desaparece, ¿no? Ya no hay una manera, digamos, de que nuevamente se vuelva a aparecer esa especie, ¿ya no? Si esa especie desaparece, ya desaparece y ya no hay, ¿no? Y a veces la desaparición de esas especies a veces puede ocasionar algún problema en la cadena alimentaria. De repente la especie que desaparece era alimento de algún otro animal o al revés. Esos eran, digamos, depredadores de otros, ¿no? Que comían otros seres, ¿no? Otros animales, ¿no? También hay esa posibilidad. Entonces ahí se produce un desequilibrio, ¿no? En la parte de los ecosistemas también. O sea, cuando una especie desaparece, también es un hueco que deja ahí y, digamos, también, ¿no? Hay ese tipo de problemas, ¿no? Como repito, puede ser en la alimentación, ¿no?
Así es, ¿no? Es como que, por ejemplo, si los auquénidos desaparecieran, entonces los campos donde hay pastos, que es donde se alimentan mayormente, estarían llenos, ¿no? O sea, porque no habría quien consuma ese tipo de pasto. ¿Por qué? Porque no hay ya especies que puedan comer esa, esa planta, esa flora, ¿no? Por eso parece mentira, afecta de todas maneras a, ¿no? A toda a todo un ecosistema. Luego tenemos acá, se presenta estos cuadritos, a ver, los alumnos, ustedes, ratito, los alumnos, ustedes, papá, ¿y qué hay entre teorías pueden imprimir estos cuadritos? Ahí dice Drexel, y eso es, en el video que voy a hacer, voy a... Esos cuadritos, los alumnos que me están presentando también sus, sus resúmenes, ya sea a mano, ya sea en forma en PDF que me envían a veces, pueden hacerlo así, ¿no? Estos cuadritos los pueden ustedes tener a la mano, porque de ahí mayormente van a salir las preguntas, ¿no? Les puedo preguntar qué especies del Perú están en vía de extinción. Acá tenemos la chinchilla, el mono choro cola amarilla, que es el único, mira, ese es el único mono de este tipo que hay acá en el Perú y que está a punto de desaparecer. Inclusive ahora último se ha hablado mucho de esta especie. El guanaco es un auquénido, la nutria del noroeste, el gato marino, el gato montés, lobo de río, ojo de anteojos, pava de ala blanca, flamenco andino, pingüino de Humboldt, zambullidor de Junín, cocodrilo de Tumbes y el charapa, ¿eh? Son tortugas. Todos esos animales que hemos nombrado son, digamos, o están en peligro de extinción según el Instituto de INRENA, ¿no? Instituto de Recursos Naturales del Perú, ¿no? ¿Qué hay de papers? ¿Sería entonces, o sería papers? Acá tienen algunas características, ¿no? El pingüino de Humboldt, que es una ave de espalda negra y de pecho blanco, mide 68 centímetros y su hábitat se extiende desde el centro del Perú hasta el centro de Chile. El lobo de río, conocido como nutria gigante, habita en los bosques tropicales y se ve amenazado por la pesca excesiva, ¿no? La contaminación y el turismo. Entonces, sí, por ejemplo, mucho, como vive en su alimentación es de pescado, ¿no? ¿Y qué pasa si hay mucha pesca excesiva? Entonces no hay alimentos, no pueden pescar, y ahí es donde va desapareciendo. Luego tenemos la chinchilla, que más es usado por su pelaje. Luego tenemos la tortuga charapa, ¿no? Esa alimentación es a base de plantas acuáticos y peces en el Perú. Las encontramos en los ríos de Loreto y Ucayali y están en peligro debido a que sus huevos y su carne sirven de alimento para algunas poblaciones. Sí, la tortuga se come, ¿no? Los que los que han estado en la parte de la selva saben eso. Tortugas, y esas tortugas van desapareciendo, bueno, desaparecen. Por eso la tortuga charapa está en peligro de extinción. Luego tenemos el guanaco, ¿no? Bueno, aquí esta es una estadística antigua, pero no sé si todavía existe, pero actualmente, mira, hubo una época que había 5.000 ejemplares, ¿no? ¿Y por qué están en vías de extinción? Porque son cazados a veces por su pelaje. Los cazan, pero no les interesa otra cosa más que su piel, ¿no? Piel.
Luego tenemos especies en situación vulnerable. Aquí se encuentran algunas especies que todavía se pueden salvar, ¿no? Son las especies que por exceso de caza, pesca o desaparición de su hábitat se han quedado indefensas para poder sobrevivir y están a punto de convertirse en animales en vía de extinción. ¿Ya? O sea que es un paso previo a que sean denominado especie en extinción, ¿no? Luego tenemos especies en situación vulnerable. Aquí se encuentran las especies que todavía podemos salvar. No son las especies que por exceso de caza, pesca o desaparición de su hábitat se han quedado indefensas para poder sobrevivir y están a punto de convertirse en animales en vía de extinción. Eso es lo que le decía, ¿no? Están a punto de convertirse en animales en vía de extinción. Ya, este es un paso previo, o sea, especies en situación vulnerable es un paso previo para que sea un animal en vía de extinción. Acá tenemos especies en situación vulnerable. Tenemos la vicuña, el oso hormiguero, el frailecito, monos, no recuerdo, machín negro, machín blanco, armadillo gigante, zambullidor del Titicaca, gallito de las rocas, el lícano peruano, piquero común, ronzoco, taricacha, tarigaya, tortuga verde, la boa, también las boas, algunas boas están en peligro de extinción, la concha de abanico, la anchoveta, que es un pez, pero ese pez, la anchoveta, años se pescaba por su harina, pero ahora ya también están desapareciendo porque cazan a veces especies que son, como quien dice, bebitas, o sea que todavía tienen pocos meses de nacido y no dejan que se produzcan, no dejan que tampoco se reproduzcan nuevamente y por eso poco a poco ha desaparecido la anchoveta o está desapareciendo, ¿no? Tenemos el venado, el delfín del Amazonas, el guacamayo, el paujil, el caimán negro, ¿no? Acá alguna descripción breves. Tenemos el gallito de las rocas, que es considerado como ave nacional. ¿Sí? Miguel Diaz también solamente está con cámara, ahí así es, ¿no? Entonces, tenemos después, acá el roedor más grande es el ronzoco. El ronzoco. Luego tenemos especies en situación rara. Son especies que existen en poca densidad, ¿no? Sus poblaciones naturales son muy escasas porque su carácter endémico u otra razón, así que podría llegar a ser vulnerables, ¿no? Tenemos el monocoto, el jaguar, el puma, ¿no? Son animales que tienen esa condición. Voy a hablar de eso. Ok, chicos, se pueden desconectar y los que están aquí no pueden salir todavía. Porque vamos a hablar 2 minutos. No vemos los que están en... Y luego tenemos especies en situación indeterminada, que son especies que se encuentran en cualquiera de las categorías anteriores, pero sobre las cuales no se dispone de la información. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación que da el INRENA, ¿no? Y acá también tenemos una lista de animales que están en peligro de extinción, ¿no? Como consecuencia muchas veces de las actividades de los seres humanos, ¿ya? Entonces ese es el tema que nosotros vamos a tomar su práctica el día miércoles. Como ven, es fácil. Tienen que saber qué tipo, sobre todo los animales, qué tipo de especie es, ¿no? En qué tipo de especie es. Y también ya a ver si mañana les doy los temas de las
exposiciones también, ¿ya? No he tenido tiempo, pero de repente mañana ya les doy para que vayan preparando sus temas, ¿ya? Listo, hasta acá nos vamos a quedar, alumnos, hasta acá nos quedamos. No se olviden. Un ratito. A ver, activen sus cámaras, no se vayan todavía. Activen sus cámaras. Activen sus cámaras. Va a tomar nuevamente foto a pedido de un alumno que no. A ver, activen sus cámaras, por favor. Ya. Listo, voy a tomar una nueva foto de asistencia, no se retire. Listo. Ya. Listo, entonces hasta acá nos vemos el día de mañana en el seminario, ¿ya? Hasta mañana, estamos viendo. Ya, bye bye.